Buenos días. Primero, agradecer al Colegio de Psicólogos por esta invitación. Y en segundo lugar, quisiera empezar como pretendo terminar esta ponencia. Primero, considero que es importante en este momento, tanto para psicólogos y estudiantes de psicología, el asumir una postura respecto a la modificación de la ley de salud mental por ser perniciosa. Perniciosa, ¿por qué? Porque al psicólogo solo se le da una sola función, prevención y promoción, mientras que las funciones de evaluación, diagnóstico y tratamiento serían asumidos no solamente por los médicos psiquiatras, sino por los médicos cirujanos en general, lo cual es sumamente pernicioso para la población y frente al cual nosotros tenemos que decirles que no es posible que un profesional altamente especializado y capacitado como el psicólogo tenga que ser dejado de lado en una situación problemática como la que se viene. Por ello es que uno de los sustentos de por qué esta ponencia es justamente, considero que el manejo del duelo, entre comillas, normal, el duelo patológico y el estrés postraumático, junto con la problemática de ansiedad en general, son aquellos problemas que, frente al cual tenemos que estar preparados ahora y en lo que se viene. Entonces, definitivamente considero que esta problemática psicosocial hoy es una problemática de salud pública y por tanto tiene que ser abordada de esa manera en todos los estamentos gubernamentales. Entonces, entremos en materia. Cuando hablamos del manejo del duelo, creo que es bueno separar dos aspectos fundamentales: el manejo del duelo normal y el manejo del duelo patológico. En la presente ponencia pretendemos presentar como un continuo, de tal manera que hablaremos primero del duelo patológico y del duelo normal, y qué es lo que impide que el duelo normal se pueda elaborar de manera adecuada, y luego hablaremos del duelo patológico, donde podremos algunas indicaciones, primero teóricas, y luego algunas pautas de cómo debe ser el tratamiento en esta problemática, sea duelo patológico o duelo complicado. Entonces, el duelo, creo que estamos todos de acuerdo en que son comportamientos, emociones y condiciones que se manifiestan luego de una pérdida. Dada la pérdida, va a tener un conjunto de reacciones, decíamos, comportamentales, cognitivas y emocionales, y ese conjunto de comportamientos, emociones y condiciones son llamadas normal, que ahora veremos cuáles son, porque a veces consideramos que una determinada respuesta no corresponde a lo normal, pero ahora veremos que sí son respuestas normales. Las características son que reacciones totalmente universales, o sea, no eso se da solamente en una cultura occidental como la nuestra, no, se da en todas las culturas, y la reacción de la misma tiene esa característica también sociocultural y afecta a diferentes dimensiones de la persona humana, de la persona, ¿no es cierto? No solamente es un aspecto eminentemente cognitivo o emocional, no, es cognitivo, es emocional y es comportamental. Y como decíamos anteriormente, se expresa de forma distinta de acuerdo a la cultura. En algunos casos seremos muy expresivos respecto a la manifestación de la misma, en otros no tanto como esa. Por tanto, cada persona hace su duelo. Es un aspecto que tenemos que tomar en cuenta. No porque yo haya observado que en mi familia la persona responde al duelo de una manera, todos tengan que hacerlo. No es así. Cada persona tiene, inclusive dentro de una sola familia, cada uno de ellos tiene su manera de expresar el duelo. Por tanto, va a tener su tiempo para tomar decisiones. Para unos será más sencillo y la tenemos que tomar de repente en pocas horas, en pocas semanas, y otros se darán su tiempo de 2, 3, 4 meses. Por tanto, cada uno tiene su tiempo para, por tanto, de llorar, de enfadarse y hablar respecto a la persona perdida. No tiene que ser inmediatamente, ni después de una semana. Dejemos que se dé su tiempo a que pueda expresarlo. Por tanto, aunque es ocioso mencionar, pero no está por demás mencionarlo, que estas son las reacciones físicas normales frente a la muerte. Estamos diciendo reacciones normales frente a la muerte. No estamos diciendo que estas sean de carácter patológico. Cuidado con eso. Es normal que la persona tenga alguna de estas.
respuestas. Alguien me dirá, pero las alucinaciones son de carácter psicótico. No, señor. En términos de reacción, como parte del proceso de elaboración de duelo, se acepta como tales. Por tanto, en este proceso es importante considerar que hay un conjunto de fases, de pautas eh, que orientan a que la persona pueda recuperar el estado, entre comillas, normal, con ausencia de la persona perdida. Frente a esto existen diferentes teorías. A partir de la propuesta de la César Vallejo y un trabajo que tenemos que realizar, y creo que debemos estar comprometidos todos, es que tenemos que empezar a hacer una investigación de base respecto a cuál debe ser el proceso, cuál es el proceso que seguimos los peruanos respecto a la misma. Entonces, existe una propuesta de orden respecto a la misma que nos sirve de pauta para apoyar y ayudar y manejar adecuadamente una problemática de este tipo. Primero, aceptación de la realidad de la pérdida, identificar y expresar sentimientos, adaptarse a vivir sin la persona fallecida y finalmente debe seguir el proceso de recolección, recolocación emocional. Respecto a aceptar la realidad de la pérdida, ¿cuál es el objetivo de este acompañamiento en el proceso de duelo? Es entender que la persona no va a volver y se busca que supere la negación inicial. ¿Cuáles son las estrategias que debemos de seguir en este proceso? Primero, hablar respecto a los rituales funerarios. O sea, dejar que la persona hable sobre lo que quiera hablar. Me gustaría que, sí, dejemos que hable la persona. Describir las circunstancias que rodearon a la muerte. Qué bueno que la persona exprese aquello que considere. Alguna puede ser la visita al cementerio o el sitio donde se encuentre el difunto. Si ha sido cremado, de repente el lugar en la casa donde tengamos. Si visita al cementerio, no ingresaremos al cementerio, pero voy a visitar a la puerta de la misma. Y otra cosa importante, trabajar en que la persona se dirija al fallecido en pasado, no en presente ni en futuro. Recuerden, otra vez desde el principio, cada persona tiene su tiempo para elaborar, pero esta es una de las primeras fases que podemos trabajar y acompañar en este proceso de elaboración. Ayudar a identificar y expresar sus sentimientos, que es un tema importante que ahora veremos cómo es la expresión de sentimientos en un duelo patológico, que es bueno mencionar. Objetivo es facilitar la expresión de emociones y normalizarlas. ¿Cuáles son algunas de las estrategias que, estoy seguro, unos colegas luego de que termine esta ponencia podemos intercambiar puntos de vista? Escribir lo que siente o hacer uso del dibujo para ejemplificarlo. Para mí, la estrategia es como quiere el paciente. Fundamentalmente, como quiere expresar la emoción. Traer fotos y hablar del fallecido, hacer uso de la técnica de la imaginación guiada cuando sea necesario y luego reestructurar condiciones erróneas que pudieran surgir. Luego, adaptación al día a día. Facilitar la adaptación a la nueva vida, porque es la vida sin la persona querida. La estrategia se enseña a poder resolver problemas. Por tanto, acompañamos a la persona y habilita un conjunto de habilidades de afrontamiento. Esta temática de habilidades de afrontamiento para mí debe ser un tema de investigación que nos debe ocupar a los psicólogos en este momento. ¿Cuáles son las estrategias de afrontamiento de personas que tuvieron COVID y se recuperaron? De las personas que tuvieron una pérdida, como es el caso que estamos viendo, y aquellas personas que no tuvieron COVID en su familia cercana, y qué tipo de estrategia de afrontamiento utilizaron. Y luego a partir de ello sacar las estrategias de afrontamiento del estrés, que para mí este es el momento adecuado para poder investigar. Y finalmente, recolocación emocional. El objetivo es aprender a recordar a la persona fallecida sin dolor. La idea no es que se olvide de la persona fallecida, no. Es recordarla, pero sin dolor. Los psicoanalistas dirían descatetizar ese recuerdo y empezar nuevas relaciones. La estrategia es establecer nuevos vínculos, encontrar un lugar adecuado para el fallecido. Para las personas que creen, que creen en Dios, será pues un santo más que nos acompañará durante el proceso. Un lugar emocional transformado en la casa, una situación determinada y fundamentalmente
aprenda a vivir el presente. Reiterando la segunda diapositiva que presentamos. Oye, este proceso debemos ser, primero como clínicos, analizar la situación en la cual se encuentra la persona y a partir de allí servir, apalancar, darle las pautas, servir de apoyo en este proceso de elaboración y, como dice el título de esta diapositiva, y recolocar emocionalmente a la persona ahora si la persona falleció. Esto debe ser el proceso de manejo del duelo, entre comillas, normal, del duelo de cada persona, de cada familia. Entonces aquí, para aquellos que éramos escépticos, y probablemente muchos de nosotros, de nuestra generación, y de repente la generación que nos sigue a nosotros, los ritos funerarios, por favor, ¿no? ¿Para qué ir para hacer un velorio de 3 días, de 2 días? No tiene sentido. Y aquí hay un aspecto que a partir de la César Vallejo estamos trabajando, es que tenemos que empezar a elaborar mitos, los mitos positivos en el Perú, los ritos positivos. Por ejemplo, nosotros hemos empezado a instalar como parte de los procesos de los chicos al ingresar a las prácticas profesionales del CELE una ceremonia de imposición de chaquetas. Ahora ustedes consulten a los vallejianos si es importante para ellos. Se ha convertido en un rito. Y esos ritos positivos considero que deben de ser trabajados por los psicólogos sociales, por los psicólogos en general. Los ritos funerarios son importantes. Hoy, en una situación de pandemia, reconocemos que sí son importantes. Estoy seguro que ninguno de los que están presentes en esta ponencia estarán en desacuerdo con lo que estamos planteando. ¿Qué es lo que hace un rito funerario? Disminuye los efectos de la muerte, dándole sentido a la pérdida. Todo ese conjunto de procesos de traer a la persona fallecida hasta la casa, de que sea una compañía o nosotros preparemos un lugar de la casa o un lugar alquilado para tal fin, para preparar este proceso, hace que la familia como conjunto se una más y participe del proceso. Y cuando participa de ello, hace todo lo que dijimos anteriormente, expresa emociones, habla respecto a los aspectos positivos de la persona fallecida, tienen oportunidad para poder expresar sus emociones, porque comparten situaciones que son comunes. Eso es lo importante. Por tanto, la compañía de la familia de la persona fallecida es importantísima. ¿Cuántos de nosotros hemos ido a un velorio? Porque estamos convencidos de que no vamos por la persona fallecida, vamos por la persona que se queda, por los deudos, porque son personas que requieren de nuestro apoyo. Y ese sentido de cooperación es importante. La muestra de solidaridad entre los participantes de un velorio, de un rito funerario. La posibilidad de compartir el dolor, que ya lo había mencionado anteriormente, y la muestra de respeto por la memoria de la persona fallecida, que es un apoyo emocional importantísimo para los deudos. Importante, ayuda a la toma de conciencia, conexión con el dolor y empezar a integrar la situación. Claro que sí. La familia sabe de que, hablo de repente de una experiencia ayacuchana, apurimeña, la familia sabe de que cuando la persona fallecida ya es sepultada, sabe que todos los miembros de la población van a ir a la casa de la persona fallecida a acompañarlos. Al día siguiente, ellos van a salir a lavan la ropa y la tienen que donar. Luego de ellos saben que a la semana viene la misa de la semana, luego la misa del mes. Es un rito que hace que las personas elaboren su velo. Y este aspecto, desgraciadamente, con la situación de COVID, no se ha podido realizar o se ha visto obstaculizado. Por tanto, ¿cuáles son los cambios y pérdidas que hemos tenido a partir del COVID-19? Trabajo, vivienda, libertad, contacto con familias y amigos, salud, respeto a la relación con los seres queridos, respeto a la estabilidad económica y laboral que hoy preocupa a muchas familias, respeto a nuestros espacios de ocio y distracción
Estoy seguro que muchos hoy consumimos más televisión, más Netflix. Antes podíamos salir fuera de casa para poder hacer alguna cosa de estas. Ahora vemos la muerte en COVID. Primero, rapidez de los acontecimientos. No se puede anticipar, asimilar y prepararse. Dadas las características de esta, dificulta la regulación del impacto emocional. Las despedidas, las despedidas se han visto eliminadas en este momento por las características de las restricciones que existen en este momento, no rituales de su comunidad que acabamos de hablar. La cantidad de personas que mueren, recuerden que estamos respecto a más allá de los 50.000 personas fallecidas. Hay un aspecto que es el posible sentimiento de culpabilidad. La pregunta es, ¿quién transmitió el virus? ¿Habré sido yo? ¿Habrá sido el hermano? Pues se ha puesto a pensar en aquella persona que siente que es la persona que trajo el virus a la casa. Esa persona necesita mucho de nuestro apoyo. El otro tema, muy bien, ahora no sabemos quién contagió, se contagió por alguna razón. Que debió haber avisado antes al hospital. ¿Por qué no avisé antes? ¿Por qué dejé que pasara? Resulta que muchas de las familias consideran que es una gripe común. Y cuando la persona se pone grave y van al hospital, resulta que la persona ya no tiene posibilidad de retorno. Eso, otra posibilidad de sentimiento de culpa que tenemos que trabajar. El tema de la dificultad de despedirse que creo y el confinamiento en general, que creo que grafica esta frase que le he sacado una colega española que también fue víctima de COVID, ¿no es cierto? Y me pareció interesante. Decía, no perdimos perderle. Para mí la frase es sumamente importante. O sea, no nos dimos la oportunidad de despedirnos de la traducción. Jamás pude imaginar cuánto extrañaríamos la multitud de familiares y amigos llegando al velatorio. No nos pasa a todos nosotros. Yo también un grito desesperado de todos. Queremos nuestros abrazos. Y esta de aquí, que la relata ella, y me parece bueno mencionarla, dice, hace más de un mes perdimos a mi padre, víctima de esta pandemia. Murió pocos días después de empezar la primavera, en absurda contradicción con el florecer de la vida. Su muerte está siendo tan inmanejable para mí y mi familia, que no dejo de cuestionarme el duelo y sus dichosas fases, a la vez que contemplo con desesperación cómo la escandalosa cifra de muertos se convierte en un simple número de un listado. Y esto nos lleva a trabajar el concepto de duelo complicado o duelo patológico. De manera bastante concreta, es un trastorno con síntomas de ansiedad, de separación y de emoción, de cogniciones y comportamiento que se producen al no elaborar el duelo a la persona. Se quedó en alguna de las fases, pasan 6 meses, 2 años y la cosa se mantiene como tal. Ok, aparece a los 6 meses de la pérdida, interfiere en el funcionamiento social, laboral y otras áreas de la persona para ser considerada como patológica. Y esta es un círculo que nos permite decir qué pasa cuando sucede una pérdida terminal, que es importante tomarla en cuenta y que tiene que ver con el proceso de intervención en caso de dolor patológico. Frente a la pérdida determinada, la persona va a tener un conjunto de reacciones emocionales, cognitivas y conductuales, como hemos mencionado. Una de las reacciones cognitivas es que la memoria narrativa lo que hace es incorporar los hechos de manera desintegrada. Va a empezar a ser muy selectiva. ¿Qué va a recordar? Solamente aquellas cosas que le van a generar dolor. Es parte del proceso, definitivamente. Pero en el proceso de elaboración, lo que va a pasar es que la memoria semántica va a empezar a desarrollar nuevas reglas sin el fallecido. O sea, ya en mi casa, si éramos 10, hoy somos 9. Si somos 5, somos 4. Y si éramos 4, ahora somos 3. Ese hecho de ser 3 personas debe ser insertado en la cognición de la persona y tener un mapa mental de que es así. Esto va a ayudar a que
a dar sentido a la pérdida de la figura de apego. Y luego de ello se activa el sistema de apego y se restaura el sentido de la vida. Esto en un proceso, este es un proceso normal cognitivo en un proceso de pérdida. Este es un planteamiento planteado por Bowlby, ¿no es cierto?, respecto a lo que es aquellos factores o aspectos que predisponen a que la persona tenga un duelo determinado. Aquí planteamos una propuesta que sustenta, que tiene que ver con algo. O sea, no toda persona que tiene un duelo tiene pues un duelo patológico. Por tanto, lo que va a determinar si tiene o no un duelo patológico es la relación madre-niño, padre-niño, persona significativa de niño, que va a generar un patrón de apego, una manera de relacionarse con el otro. Cuando esta manera de relación con el otro es una relación cálida, íntima y continua, se genera un apego seguro. Y esto es el fundamento, la base para la resiliencia, la base para la relación de un duelo normal. Mientras, si el patrón de apego, de relación con el otro, es de carácter patológico, va a haber un apego ansioso, un apego desorganizado, un apego evitativo. De estos tres tipos de apego están íntimamente relacionados o son los factores de predisposición a un duelo patológico. ¿Cuál es? El apego desorganizado y el apego evitativo, que es la que vamos a enfatizar y veremos cómo es que se plantea. El apego seguro que manifestamos, hay un modelo de relación decide lo demás de manera positiva. Sus padres son emocionalmente sensibles y protectores. Hay un buen desarrollo social e intelectual. Son personas tolerantes. Y por tanto, estas personas establecen relaciones afectivas y satisfactorias. Por tanto, cuando hay una pérdida, se desvinculan de forma no traumática. La pregunta, ¿y esto en qué momento ocurre? En los primeros años de vida. Mientras, ¿cómo es el apego ansioso? Hay una intensa ansiedad de separación, un miedo constante a la pérdida. Padres de actitud ambivalente, padres bastante contradictorios en la relación con el niño. Hay una madre distante o muy inestable, con amenazas de abandono, con separaciones, con chantaje emocional. ¿Cuál es el tipo de relación que establece una persona que tiene un apego ansioso? Tiene una imagen negativa de sí mismos y del mundo. Es una persona insegura y cargada de sentimiento de culpa. Pero esta es característica de la personalidad fóbica. Por tanto, esta es la base para la generación de las diferentes trastornos de ansiedad. ¿Y cómo es el apego evitativo? La relación con la madre es de indiferencia. Los niños actúan defensivamente. Los padres son insensibles a las necesidades del niño, son intolerantes y tienen buena actitud cuando el niño está contento, pero cuando el niño empieza a tener una actitud ansiosa o de pena, son totalmente intolerantes. Usan la cognición para defenderse de los afectos, racionalizan rápidamente cualquier situación afectiva, porque ese es el punto débil de ellos. Esencialmente tienen este esquema cognitivo, no merezco afecto. ¿Y qué es lo que genera? Genera una autoconfianza compulsiva. Son personas que se consideran autosuficientes, mantienen actitud de sujeto duro, desconfía de los demás, afronta estrés negando e inhibiendo la expresión de emociones negativas. No, yo no siento nada, yo me siento bien. Somatizan y están predispuestos a la depresión y por tanto al duelo patológico también. Pero apego evitativo, existen también niños de carácter inhibido. Son niños aislados que no hablan, evitan expresar sus necesidades sus emociones, evitan relaciones íntimas. ¿Por qué? Por un temor al rechazo. Y esto también es la base para una personalidad depresiva y por tanto de un problema de duelo patológico también. El otro tipo de apego evitativo son los cuidadores compulsivos. Sienten que merecen la atención de los demás. Relación con el otro es el de cuidador. Yo cuido a los demás. Los demás, yo no necesito cuidado. Los demás sí necesitan cuidado. Por tanto, la relación es, yo soy más y tú eres menos. Por tanto, yo tengo que cuidarte permanentemente. Por tanto, si hay una relación de pareja, él es el que cuida a todos, ¿no? En las relaciones íntimas, sí puede mantener relaciones íntimas, pero él es el que presta los cuidados. Igual,
es una personalidad de carácter depresivo. Los complacientes compulsivos no expresan nunca lo que sienten. Responden a expectativas de perfección de los padres. Los padres han sido perfeccionistas, por tanto, ellos se tienen que portar bien. Hay un comportamiento aceptable si responden a las expectativas de los demás. Una personalidad obsesiva y con predisposición a trastorno de la conducta alimentaria. Por tanto, esta es la base de los trastornos de la conducta alimentaria. Ahora veamos el apego desorganizado. Ha tenido experiencias de rechazo y maltratos físicos y psicológicos. Es una persona que ha recibido amenazas de abandono. Hay una relación de indefensión, de angustia y de miedo. Percibe el maltrato como algo totalmente natural. Excesiva inhibición y aislamiento, sienten el rechazo de grupo. Sus padres han tenido problemas emocionales y experiencias traumáticas también. Y ya bien dicen los estudiosos de la violencia, padres maltratadores con experiencia de maltrato. En las situaciones de conflicto, como pérdida o separación de alguien por el que sienten apego o que quieran, para ellos es una situación totalmente conflictiva. Entonces, en base a estos aspectos teóricos, planteamos un proceso de tratamiento de duelo complicado o duelo patológico. ¿Cuáles son los objetivos terapéuticos? Primero, la socialización terapéutica. Segundo, facilitar un funcionamiento óptimo en las relaciones sociales. Luego, facilitar la expresión de emociones. Hemos visto que las personalidades predispuestas a un duelo patológico tienen esta problemática. Facilitar la expresión de las circunstancias que condujeron a la pérdida y el relato de las relaciones con el difunto. Ahora, la fase introductoria del proceso. El primer objetivo es explorar sobre relaciones con la familia y circunstancias de la pérdida. Cómo vivió otras pérdidas o si existen otras en la actualidad. Relaciones sociales, situaciones de estrés y recursos de afrontamiento. Este conjunto de pautas son necesarias ser exploradas para poder intervenir en este tipo de patología. Y el otro aspecto es informar sobre el modelo terapéutico y el plan de tratamiento. ¿En qué consiste elaborar la pérdida? Explicar la transición del recuerdo de lo sucedido a recolocar al fallecido en otro espacio diferente, compatible con su vida y respecto a sus proyecciones futuras. Por tanto, en esta primera fase hacemos la socialización terapéutica y no solo sino exploramos cuáles van a ser las debilidades y las fortalezas, no solo individuales, sino también sociales del paciente. En la fase intermedia, primero es asumir una visión racional respecto a sus aspiraciones y capacidad de disfrute. Y luego tenemos que integrar la experiencia de pérdida y la expresión de emociones. ¿Cuáles son las estrategias? Primero, generar situaciones para que reviva lo ocurrido y para ello podemos utilizar diferentes técnicas. Por ejemplo, siendo cognitivo-conductuales, podemos utilizar técnicas tipo de la silla vacía, por ejemplo, que nos ayuda bastante. O una técnica de flotar para atrás, que nos ayuda bastante también para que pueda revivir lo ocurrido. Luego, facilitar la expresión de emociones, exponerse a situaciones y lugares que normalmente tiende a evitar y recordar las situaciones positivas relacionadas con la persona querida. Y en la fase final, revisar avances alcanzados y luego cierre de la pérdida o el manejo de otras pérdidas, que es importante. Estrategias, promover nuevas relaciones interpersonales e incluso hacer redefinición de sus roles. Bien, falleció papá, ¿tenemos que asumir el rol de papá? No, somos el rol de hermanos y ver cómo nos debemos relacionar en este momento. Y luego trabajar la separación con el terapeuta, que es sumamente importante. Y más aún en un grupo de personas que tienen un apego que no facilita, ¿no es cierto?, de que pueda aceptar una situación de pérdida. Porque el hecho de que haya tenido sesiones de 6 a 8 o 10 sesiones con el terapeuta hace que establezca una cierta relación de apego. Por tanto, tenemos que trabajar a partir, inclusive de la fase intermedia, procesos de separación. A unas técnicas de tratamiento, la exposición e imaginación, recordar
situaciones, hechos de la persona fallecida, ayuda a la expresión de emociones, algunas exposiciones en vivo, respeto a, por ejemplo, algunas cosas importantes que todavía se guardan de parte de la persona fallecida. Decía al principio, respecto a la elaboración de duelo, es parte de los ritos funerarios en alguna zona de nuestra patria, ¿no es cierto?, de que las personas puedan lavar la ropa, puedan donar las cosas de la persona fallecida. Cuando no ocurre eso, como puede estar ocurriendo en este momento, es importante trabajar con esta técnica. Relatar y recordar la vivencia relacionada con la muerte de la persona querida, que es importantísimo. Escuchar su propio recuerdo y expresar qué le hace sentir, para lo cual una técnica puede ser de que la persona escriba un diario, ¿no es cierto? Y eso la puede leer en voz alta. Y cuando esté leyendo en voz alta, nosotros podemos trabajar algunos bloqueos producto de estos relatos. Se usan fotografías, objetos personales de fallecido, roleplay ya lo mencionamos, y conversaciones con la persona fallecida. Programas de contingencia aplicados para aumentar la satisfacción del oyente, que son importantísimas, unidas a programación de situaciones agradables y fáciles para la persona. Fomentar el aprendizaje de nuevos repertorios de conducta, que es sumamente importante, con el fin de evitar la recaída de la persona. Y luego, hacer uso de control de estímulo para mediar la aparición de conductas disfuncionales. Por ejemplo, el control de estímulos se utiliza bastante para poder mejorar, por ejemplo, el sueño. Por ejemplo, puedo controlar la hora de dormir, puedo controlar que no tenga un televisor en la habitación, puedo controlar que tenga el celular apagado, puedo controlar que no tome agua antes de descansar. Hay diferentes aspectos que van a nacer siempre del análisis de cada caso y del estado en cual se encuentra el paciente. Y luego el conjunto de estrategias de estructuración cognitiva, ¿no es cierto? Y de ensayos conductuales. Entonces, hasta aquí, estimados oyentes, participantes del Congreso Internacional, del Congreso de Psicología, debo manifestarles que hemos revisado lo que es cómo manejar el duelo normal y el duelo patológico. Lo que quisiera, antes de terminar mi ponencia, porque estoy cuidando la hora que me había pedido nuestro anfitrión, es lo siguiente. Y nace de la siguiente análisis, estarán de acuerdo conmigo. Primero decíamos que necesitamos estar comprometidos con nuestra carrera profesional. Segundo, analizar esta situación de pandemia. Y la primera pregunta que tenemos que formularnos, ¿la psicología está implicada o debe implicarse o debe tomarse en cuenta en las medidas de control de esta crisis sanitaria, de la pandemia? Es un tema de reflexión y queremos responder con datos que hace SAE. El año 92, Valles y Rives manifiestan que la psicología estaba involucrada en el VIH-Sida. ¿Respecto a qué? A la adquisición, proceso y tratamiento, manifestaban estos autores, son desde un inicio y un final un proceso psicológico. No estamos diciendo que sea exclusivamente psicológico, no, sino que existen componentes psicológicos que tienen que ver con la adquisición, con el proceso y con el tratamiento. Investigaciones experimentales realizadas arrojan que la prevención, la adherencia al tratamiento, el enfrentamiento y avance de varias enfermedades son temas de carácter comportamental. Por tanto, si ustedes recuerdan, en el Perú no se han tomado en cuenta aspectos de carácter comportamental para evitar el contagio. Porque estarán de acuerdo conmigo, no es que las personas no sepan que hay un virus, no es que las personas no sepan cómo es el contagio, no, el problema no es cognitivo, es conductual y es afectivo. Por tanto, es un tema de trabajo de los psicólogos y en la cual tenemos que estar implicados cada uno de nosotros. Modelos psicológicos como el de creencias, de locus de control, autoeficacia, explican cómo se adquieren y mantienen la conducta de salud. Hablamos de la conducta de salud, del comportamiento de salud. Y finalmente, estimados colegas,
Los comportamientos involucrados en los procesos de salud y enfermedad responden a mecanismos de aprendizaje. Por tanto, los psicólogos, al igual que lo hicieron Rides y Villarroel y Gasic, Rojas, Fernández y Oblitas en el 2015, tenemos que plantear modelos, estrategias de modificación de comportamiento en apoyo a esta crisis de salud pública en la cual nos estamos inmersos nosotros mismos. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Quijano por la ponencia brindada. A continuación pasaremos con la ronda de preguntas por parte de los espectadores. Ya tenemos una pregunta por parte de YouTube y dice, ¿cómo intervenir durante el rito funerario si el paciente continúa en su etapa de negación? Ok. Al iniciar nuestra ponencia decíamos que cada persona tiene su manera de cómo desarrolla su duelo. Lo que creo que tenemos que hacer es dejar que la persona se dé su tiempo para poder expresar aquello que tiene que expresar. Recuerden que cuando hablamos de duelo patológico, estamos hablando más allá de los 6 meses de cuando se da el rito funerario, eso pasó hace 2 días o un día. Por tanto, denle su tiempo. La persona se dará su tiempo para poder expresar aquello que tenga que expresar. Por tanto, si estoy yo en un velorio donde hoy ya no tenemos grupo de personas, tenemos las personas más cercanas o las más queridas y aquellas que pueden ir con cierto tipo de restricciones, unos estarán llorando, expresando lo que quieren expresar. Otros solamente conversarán, mientras que otros estarán observando lo que ocurre y otros, como dice la pregunta del colega, estarán negando la persona no muerto, dice así. Bueno, dele su tiempo para que poco a poco ir aceptando aquello que es necesario, que va a tener que realizarlo como tiene que realizar, ¿no? Ahora otra pregunta, ¿sí? Correcto, estaremos dando un espacio de 70-90 segundos por si otro espectador tiene alguna otra consulta. Si bien hasta el momento no hay más consultas, hay felicitaciones por su ponencia. Doctor, están que le envían saludos y agradecimiento por la información compartida. Y bueno, estaremos a la espera de preguntas por si algún espectador está con la señal en retraso. No, definitivamente desde mi humilde posición, totalmente dispuesto a intercambiar experiencias, conocimientos, de repente inclusive más allá del Congreso, creo que lo más importante, y estamos dispuestos a seguir trabajando en esta lógica. Lo que sí me gustaría es que todos trabajemos en apoyo a nuestro colegio de psicólogos en un proceso de demanda de inconstitucionalidad frente a la ley de salud mental. Entonces creo que este es un trabajo no solamente de quien le habla, no solo del colegio, es de todos los psicólogos peruanos, no solo psicólogos, sino estudiantes de psicología, que creo que tenemos que estar inmersos en este proceso. Y lo segundo, empezar a capacitar, lo que están haciendo en este momento, capacitarnos y estar preparados en este proceso, para apoyar a las personas en este proceso y post. Por tanto, en ese sentido yo quiero reconocer el trabajo que está realizando, por ejemplo, San Marcos, Villarreal, al abrir teléfonos de apoyo, de escucha para las personas que requieren este proceso de manejo del duelo o para aquellas personas que requieren atención psicológica gratuita. La César Vallejo desde ya está en la propuesta de elaborar consultorios psicológicos gratuitos en las 11 sedes que tenemos y creo que va a ser un aporte a la sociedad porque creemos los psicólogos ahora más que nunca somos necesarios, indispensables para nuestra población y más aún en la situación en la cual nos encontramos, ¿no? Correcto, ya tenemos la segunda pregunta y dice, ¿el duelo patológico puede estar relacionado a la culpa que puede tener la persona? Sí, definitivamente sí. Como veíamos en la exposición, recuerden que los, tres, los tres tipos de apego, el apego evitativo y el desorganizado, y el evitativo, de las tres que hemos mencionado, dos de ellas, lo que caracteriza más es el sentimiento de culpa. Y ese sentimiento de culpa es que va a ser uno de los acicates para que la persona no elabore su duelo y que nosotros tenemos que trabajar gradual y paulatinamente. Por ello, relacionando esta pregunta con la anterior, dejen ustedes que la persona se tome el tiempo para, y habrá momentos en los cuales la persona querrá comentar, hablar,
y sería muy bonito que haya un oído de un profesional psicólogo dispuesto a escuchar lo que esta persona tenga que decir. El hecho de que quiera conversar respecto a, para nosotros es un buen indicio de que la persona ha empezado a elaborar su duelo gradualmente, ¿no? Sí.